Vamos a empezar entonces con el punto 1. Primero que yo voy a hacer es como el menú para ir a tener ahí. Una variable carácter, la inicial blanco, todavía no toma el valor que nos tocó para el menú. String de submenú. Entonces, estas dos variables se van a encargar pues básicamente de evaluar las opciones. Vamos a hacer un do while mientras, mientras la opción sea diferente del carácter que ustedes quieran que sea la salida. En mi caso yo le voy a poner la X. Entonces empecemos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Le vamos a asignar al sub que le vamos a asignar main row input. Vamos a hacer pues, bueno, el sistema de gestión de datos de un arreglo. Ustedes pueden poner lo que quieras con un mensaje pequeño de bienvenida y backslash n para hacer un salto de línea. ¿No? Entonces, ¿qué le unimos a esto? Aquí tenemos que hacer las opciones para el menú. Ya sabemos, opción A, vamos por n para que todo esto quede en líneas diferentes. Entonces, la opción A, ¿cuál es? Leer el tamaño del arreglo. El arreglo A. Backslash. Es necesario el espacio, pero puede ingresar un elemento de simple arreglo. De primer verso. La E del arreglo ordenado. Y le vamos a poner una opción más. En este caso va a ser la X. Salir del sub. Entonces con esto nos va a quedar la opción que el usuario ponga A, B, C, D o X en la variable sub. Pero pues vamos a hacer, como estamos evaluando con la opción X, o sea, un carácter, vamos a convertir este menú en carácter. Entonces, ¿qué hacemos? Se lo damos. Opción, que es la variable carácter que tenemos, va a ser submenú, charat 0. Entonces, esto va a coger el primer elemento de la cadena de texto que va a ser A, B, C o D o X. Entonces, se lo va a asignar a la opción. Ahora hacemos un switch que evalúe la opción. Pues, ¿cuál opción va a evaluar? Va a ser opción. Va a ser el submenú. Pues separemos todo, empecemos a hacerlo. En caso de que sea A, ¿qué tiene que hacer? Vamos por ahora, lo vamos a dejar así. Adelante, cuando ya tengamos los métodos hechos, vamos a meterlos aquí. Ok, ya sé. Hacemos lo mismo con... Y en caso de que sea la X, sabemos que es la salida, ¿no? Entonces, eh, ponemos sale del menú. Y hacemos un default. Para que cuando la opción sea alguna que no sea ninguna de estas, pues nos va a sacar un mensaje. Ok, option pane, show message dialog, que le diga al usuario pues que lo válida, ¿no? Un error. Válida, por favor, de nuevo. Y vamos a poner que el título de la ventana sea opción válida,
que tenga icono de un error, ¿no? Sea un poquito mejor, ¿no? Entonces ahora sí podemos empezar con el funcionamiento en sí de, pues del arreglo, ¿no? Pues de las cosas Vamos a la primera opción. ¿Cuál es la primera opción? Leer el tamaño del arreglo A. Sabemos que vamos a trabajar en todo este punto con un arreglo. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a indicar aquí. Y le voy a poner arreglo A. A mí solo el número, solo las letras mayúsculas pues no es un nombre de variable muy recomendado porque se ve por ahí en medio del programa un A, usted puede que no sepa a qué se refiere. Entonces usted le pone un nombre más explicativo como arreglo A, pues ya va a saber que es un arreglo A. Y no lo inicializamos porque no sabemos el tamaño de él, ¿no? Pero vamos a hacer un método que lo inicialice. Public void inicializar arreglo. ¿Qué va a recibir? Un entero, o sea, un número. ¿Por qué? Porque este número va a ser el cual nosotros le digamos que va a ser el tamaño del arreglo. Cuando ya sepamos el arreglo, el tamaño, lo vamos a inicializar. Arreglo A igual a new int del tamaño X. ¿Listo? Ahora, vamos a leer A. Entonces, vamos a crear aquí una variable, un entero dimensión, la dimensión del arreglo, va a ser igual a JOptionPaint, como lo vamos a pedir al usuario, pues show input dialog. Por favor, crece la dimensión del arreglo A. Pero pues cuando uno hace este método de show input dialog, esto lo que devuelve básicamente es un string, o sea, una cadena de texto. Y lo estamos metiendo aquí en un int. Por eso es que nos muestra el error. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Convertir esta cadena de texto en un entero. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el método parseInt de la clase integer. Pues todo esto, este método lo que hace es coger un texto y convertirlo a números, ¿no? Pues o sea, coger los números que hay dentro del texto y dejarlos como un entero. Vamos a pegar todo esto adentro. Ya con esto nos queda sin ningún problema. Ya después de haber hecho esto, ¿qué pasa? Tenemos la dimensión del arreglo que vamos a crear. Entonces llamamos el método inicializar arreglo y le pasamos la dimensión. Con esto tenemos el punto A. Ahora, vamos al punto B, que es el punto más largo, es el punto que da problemas. Es ingresar un número en el arreglo. Por lo general no tiene mucho problema, pero aquí el mayor problema es el ordenamiento que nos ponen a hacer. Entonces, vamos a hacer un método por acá que se llame ingresar dato en arreglo. Ingresar dato en arreglo. Este es pues, bastante obvio el nombre. Se da cuenta qué es lo que va a hacer, ¿no? ¿Qué va a recibir? Va a recibir un número. Vamos pues a eso. Entonces, en el punto que nos dice varias cosas. Hay que checar primero que el número no sea cero. Entonces, if x es igual a cero, significa que no nos sirve. Entonces le vamos a mostrar un error. Show dialog. Valor no puede ser cero. Por favor, intente de nuevo. Y le vamos a poner título valor inválido. Error. Entonces nos va a sacar este error. Si el valor no es cero, podemos seguir haciendo las otras cosas. Tenemos un else aquí. Ahora tenemos que ver si el arreglo está lleno. ¿Cómo vamos a ver esto? Pues muy sencillo. Hacemos un if. Dice que en el arreglo todos los valores que sean un cero significa que está vacío. Entonces, si el arreglo está lleno, la última posición del arreglo pues tiene que ser diferente de cero, porque si es cero, significa que todavía hay espacio. Vamos a evaluar eso. Entonces, si A en I, o sea, si el arreglo A en la posición arreglo A length menos 1 es igual a cero, significa que no, es diferente de cero, significa que el arreglo está lleno. ¿Qué hace aquí? Estamos evaluando el arreglo A en la posición
arreglo A.len. Si el tamaño del arreglo es 10, posición 10 menos 1, 9. ¿Por qué 9 y no 10? Porque recuerden que uno empieza a contar desde 0. Entonces, el último índice de un arreglo siempre es el tamaño menos 1. Entonces, si el arreglo es diferente de 0, significa que el arreglo está lleno. Y hacemos lo mismo, ¿no? Sacamos un error. El arreglo está lleno. Mismo título, arreglo lleno. Paint. Listo. Si el número no es 0 y no está lleno, ahora sí podemos entrar pues, a meter el número dentro del arreglo. Vamos a esto. ¿Qué tenemos que hacer para meter el número dentro del arreglo? Hacer un ciclo for. Vamos a recorrer el arreglo. Y pues aquí NetBeans lo autocompleta, entonces no hay necesidad de ponerse a hacer el for entero. Estamos recargando el arreglo A, ¿no? Entonces, si la posición del arreglo A en la que estamos en estos momentos es igual a 0, significa que esa posición está vacía. Entonces ahí vamos a poner el valor que estamos metiendo. Entonces arreglo A en I va a ser igual a X, el valor que estamos recibiendo, que es el valor que le queremos meter. Y le vamos a poner un break. Es muy importante poner el break, ¿por qué? Si usted no lo pone, digamos que el arreglo está vacío, recién lo creamos, si está lleno, un arreglo de tamaño 5 son 5 ceros. Entonces va a llegar a la primera posición. ¿El arreglo en la primera posición es igual a 0? Sí, va a meter el número. Y como no tenemos el break, va a seguir evaluando. En la segunda es 0, sí. Lo va a meter. Entonces va a llenar el arreglo todo con el mismo número y eso no es lo que queremos. Listo. Este pedacito se encarga de meter los datos en el arreglo. Eso ya lo tenemos. ¿Qué es lo complicado de esto? Que ahora nos tenemos que encargar de ordenar los números. Pero eso lo vamos a hacer aparte, ¿no? Vamos a llamar aquí un método que se llame ordenar arreglo. Todavía no existe, entonces saca error. Entonces lo vamos a hacer aquí abajito. Es mejor hacer las cosas así por métodos auxiliares porque es mucho más claro a la hora de leer el código, ¿no? Si yo meto todo lo que va a ir en este método aquí mismo, se va a hacer un revuelto que al final uno nunca va a entender qué pasa. Es mejor que cuando usted vaya a leer el método que diga ingresar dato en arreglo, pues ¿qué hace esto? Ingresa el dato en el arreglo. Por allá llama a otro método que se llama ordenar arreglo. Entonces venimos al método ordenar arreglo y vamos a leer que lo que hace es ordenar el arreglo, ¿no? Es mucho más claro de esta manera para las personas que lo están leyendo y eso es muy importante. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este método de ordenar arreglo? A nosotros nos dice que cuando ingresamos un dato, si es un impar tiene que ir de menor a mayor, si es un par tiene que ir de mayor a menor y si es un negativo tiene que ir en el mismo orden de entrada. Primero van los impares, luego los pares y luego los negativos. Son 3 categorías de números. Entonces la estrategia que yo utilicé es simplemente dividir el arreglo original A en 3 arreglos diferentes. Un arreglo de impares, un arreglo de pares y un arreglo de negativos. Luego ordenarlos separadamente de acuerdo a cómo me lo piden. Y por último, pues unirlos. Entonces vamos a empezar a hacerlo. Int, vamos a declarar un contador. ¿Por qué? Ya les digo. Es contador de impares. Igual a 0, lo mismo. Int contador de pares es igual a 0. Int contador negativo. Igual a 0. En este método yo voy a hacer dos ciclos for que se repiten. Y eso no es muy. No es que sea muy ni recomendable ni óptimo. Pero pues nosotros por ahora no nos tenemos que preocupar de ni recomendable ni óptimo. Con que funcione básicamente a nosotros nos sirve. Más adelante vamos viendo lo que son buenas prácticas y todo eso. Lo primero que voy a hacer es un ciclo for que recorra el arreglo A. Bueno, en realidad esto se puede hacer. Hagámoslo aquí para que no sea tan. ¿No? Entonces public. No, hagámoslo haciendo acá. ¿Qué va a hacer esto? Va a ser. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a evaluar, ¿no? Entonces, recorre el arreglo. Sí, la posición del arreglo A, donde está, es menor a 0, ya que es un impar. Entonces, contador impar, más, le agregamos 1. Otra, else if, sí, arreglo A, en la posición que estamos evaluando. El módulo de 2 es igual a 0, significa que es un par. Contador par, más.
Y si no es ni par ni negativo, tiene que ser impar. Contador pares. Aquí me equivoqué. Contador negativos. ¿Qué hace esto de módulo? Módulo de 2 lo que hace es dividir el número que le pasamos entre 2 y retorna como resultado el residuo. Cualquier número que sea par dividido entre 2, su residuo es 0. De esta manera lo evaluamos. Listo, ya tenemos cuántos números pares, cuántos impares y cuántos negativos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a crear los arreglos auxiliares. Entonces, int auxiliar impares es igual a new int. ¿Cómo lo vamos? ¿Con qué? El contador de los impares. De este tamaño lo vamos a hacer porque esa es la cantidad de números impares que hay en el arreglo original. Lo mismo con los pares. New int, contador, pares y con los negativos. Auxiliar negativos igual a new int con el contador de negativos. Listo, ya creamos los tres arreglos y lo inicializamos. Eso es lo que yo dije que iba a quedar feo. Vamos a hacer otro ciclo for igualito al de arriba. ¿No? Pero pues esto va a recorrer otra vez el arreglo A. Pero pues como les digo, por ahora nosotros no nos preocupamos por optimizar el método. Simplemente nos preocupamos porque funcione. Más en un examen parcial, del cual acaban de llegar las notas al correo y azul. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando recorramos el arreglo? Vamos a recorrerlo de nuevo y otra vez la misma evaluación que hicimos aquí arriba la vamos a hacer aquí abajo. Si el arreglo A en la posición que estamos evaluando es menor a 0, pues ya que es negativo. Vamos a hacer todas las evaluaciones de una vez, ¿no? Y arreglo A en la posición que estamos evaluando, el módulo de 2 es igual a 0, significa que es par, y si no, significa que es impar por descarte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si es negativo, vamos a meter el valor en el auxiliar de negativos. Si es par, en el auxiliar de pares, y si es impar, en el auxiliar de impares. Pero para meterlo en el arreglo, hay que hacer algo parecido a lo que hicimos aquí arriba, ¿no? Pues evaluar si la primera posición que sea 0, todo eso. Hacerlo aquí quedaría muy largo y muy poco práctico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una función auxiliar aquí abajito. Que se llame ingresar auxiliar, le podemos poner. ¿Qué va a recibir? Va a recibir un arreglo, que es en el cual vamos a meter el número y el número que vamos a meter. ¿No? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues es muy sencillo, la verdad. Un ciclo for que recorra el arreglo que le pasamos a y que evalúe. Lo mismo que hicimos al principio. Si a en la posición y que estamos evaluando es igual a 0, significa que esa posición está vacía. Entonces a en i devuelve el valor que le pasamos. Y ponemos un break que no se nos olvide. Es muy importante porque si no vamos a llenar todo el arreglo de los mismos valores y pues ahí nos tiramos todo lo que hayamos hecho. Listo. Entonces, ya teniendo este método auxiliar lo podemos utilizar en el método de ordenar arreglo. Entonces vamos a utilizarlo. Entonces, si el arreglo es negativo, si el valor del arreglo es negativo, entonces ¿qué vamos a hacer? Ingresar auxiliar. Le vamos a pasar el auxiliar negativos, el arreglo de negativos, y le vamos a pasar el valor en el que estamos evaluando. Y lo mismo si son pares. Ingresar auxiliar, auxiliar pares y el valor que estamos evaluando. Y si no, pues lo mismo pero con impares. Ingresar auxiliar, auxiliar impares y el valor que estamos evaluando. Listo, ya con esto, hasta ahora que hemos hecho, separamos los valores en impares, pares y negativos y cada uno lo mandamos a un arreglo de aparte, ¿no? Entonces en cada arreglo va a haber solo negativos o solo pares o solo impares. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ordenarlos como nos lo piden. Para ordenar cada uno de los arreglos, pues vamos a utilizar un método que ya nos brinda Java. Uno puede implementar, digamos, un ordenamiento de burbuja, de selección, de inserción. Hay muchos métodos de ordenamiento, pero lo más sencillo y lo más rápido es utilizar un método que ya nos brinda Java. Arrays
sort, le pasamos un arreglo. Vamos y le pasa el arreglo, pues el método sort recibe un arreglo, ordena, entonces, darle auxiliar pares, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que en el ordenamiento que nos piden dice que los impares van de menor a mayor, o sea, un ordenamiento clásico. Ya, esto queda ordenado. Luego van los pares de mayor a menor, o sea, un ordenamiento inverso. Se puede hacer un método que ordene de manera inversa, pero es más sencillo. ¿Qué vamos a hacer? Raíz, sort, y lo vamos a ordenar como si fuera un normal, ¿no? Auxiliar pares. ¿Qué vamos a hacer después de esto? Ya lo tenemos arreglado de menor a mayor, pero lo necesitamos de mayor a menor. ¿Cuál es la solución? Simplemente revertir el orden del arreglo. Esto lo vamos a utilizar con otro método que nos da Java. También se puede implementar un método pues para revertir un arreglo muy sencillo. Se los voy a poner en pantalla para que lo vean por si lo prefieren hacer de esta manera. Yo lo voy a hacer con un método que ya brinda Java que es de la clase collection. Collections, reverse. Y esto recibe una lista. No un arreglo, una lista. Un arreglo, pero no lo hemos visto. Vamos a utilizar un método de la clase arreglos que se llama asList. ¿Esto qué hace? Recibe un arreglo y lo convierte en una lista. De esta manera también lo podemos hacer. Le vamos a pasar a auxiliar pares. Entonces, ¿qué hacemos en esto? Auxiliar pares se convierte en una lista y luego se le pasa el método revertir. Quedaría función. Igualmente, si no lo quieren revertir de esta manera, sino con el método de revertir implementado, se los vamos a mostrar, pero que lo hagan, no hay ningún problema. Y de pronto es más fácil de entender al principio. Ya con esto, pues ordenamos pares e impares. Y los negativos no los tenemos que ordenar porque nos dice que simplemente van en el orden de entrada. Y así se están quedando. Ya tenemos cada uno de los arreglos listos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Unirlos. También hay métodos que nos brinda Java para copiar arreglos dentro de otros arreglos, pero esto sí lo voy a hacer a mano porque la verdad es muy sencillo y es mejor no complicar. Un ciclo for por cada uno de los arreglos. Bueno, primero que tenemos que hacer. En el arreglo A todavía tenemos todos los valores que pues originales, pero en un orden correcto, ¿no? Entonces vamos a poner el arreglo A en original, entero todo, para meter los valores ya en el orden que es. Entonces vamos a utilizar un método que se llame limpiar arreglo. Lo vamos a llamar aquí, lo vamos a implementar aquí abajito. Y limpiar arreglo, muy sencillo. No hay que hacer nada del otro mundo, la verdad. Recibo un arreglo, lo ponga en cero. Esto por todos los elementos A en se vuelve cero. Ya esto, solo esto limpia el arreglo, la verdad. No hay necesidad de nada más, es bastante sencillo. El arreglo y le pasamos el arreglo A. Y ahora ya podemos pasar a llenar pues todo, ¿no? Arreglo original, ordenado. Listo. Vamos a llenar entonces por cada uno de los elementos. Empecemos primero son los impares, ¿no? Es impar, par y luego el primer recorrido va a ser los impares. ¿Qué va a hacer? Vamos a llamar método que ya creamos, ingresar auxiliar. Ingresar auxiliar le vamos a pasar el arreglo A, que es el arreglo original, y el valor de pares. Impares en I. Esto mismo vamos a hacer con por. Ahora van los pares. El método. Recuerden que el método ingresar auxiliar recibe un arreglo y un valor. ¿Y qué hace? Meter ese valor dentro de ese arreglo. Pares. Y por último, los negativos en el orden que están, que eso no los hemos tocado, entonces siguen en el mismo orden.
Y aquí los negativos ya están. Entonces, llamamos otra vez el método de ingresar auxiliar, arreglo original. Ya con esto, ¿qué hicimos? Ingresamos un valor original. Ingresamos desde acá, ¿no? Ingresamos un dato en el arreglo. Después de que lo ingresamos, se llama este método ordenar arreglo. Este arreglo que hace, separa los valores en negativos, pares e impares. Los ordena de acuerdo a lo que nos piden, más a menos, menos a más, en el orden de entrada, y luego los une todos otra vez en el arreglo original. Con eso terminamos el punto B. Habiendo terminado el punto B, podemos pasar al punto C. ¿El punto C qué es? Pues imprimir el arreglo. Muy sencillo. Vamos a crear un método para imprimirlo. Vamos a ponerlo por aquí abajito justo antes del menú. La verdad no hace mucha diferencia, ustedes los pueden poner donde quieran. Entonces public string imprimir arreglo. ¿Por qué string? Ya les voy a mostrar. Es por métodos de presentación. Y le vamos a pasar un arreglo que imprimir, ¿no? Bueno, vamos a declarar un string arreglo. Nombre le pueden poner el que quieran. Vacío. Listo. No, lo vamos a declarar como arreglo A es igual a. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Pues para métodos de presentación. Si quieren lo pueden dejar vacío y no va a pasar nada. Yo simplemente lo pongo así porque quiero que se vea un poco mejor. Que cuando imprima el arreglo diga arreglo A es igual e imprima el arreglo. Entonces, seguimos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? El punto pide que nos diga si el arreglo está vacío. Entonces, si A en la posición 0 es igual a 0, significa que está vacío, porque el primer elemento no puede estar vacío, pues no puede ser 0. Entonces, el string arreglo va a ser igual a el arreglo A está vacío. ¿No? Y si no, sí podemos empezar a ya imprimir el arreglo. ¿Qué vamos a hacer? Un recorrido por el arreglo. Bastante obvio lo que tenemos que hacer, entonces vamos a ello. Vamos a hacer una validación. Ya les voy a mostrar por qué y por qué. ¿Qué vamos a hacer? En cada ciclo que haga el loop de for, vamos al texto que ya tenemos, le vamos a arreglar, a pues aumentar, a unir, a sumar, a concatenar el elemento del arreglo que estamos evaluando en este momento. Entonces, digamos, arreglo empieza como esto. Arreglo A es igual a nada. Digamos que en el arreglo A está el valor 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, cuando haga el primer elemento, el 1. Entonces, arreglo A va a ser igual a 1, coma, y ahí termina este for. Vuelve a hacer el for. Arreglo A es igual a 1, 2. Y así hasta que llegue al final. Entonces, como vemos que vamos a evaluar que cuando el for llegue al último elemento del arreglo, pues deje de poner comas porque se vería un poco feo. Esto no es necesario, esto es simplemente más como cosa mía. Ustedes lo pueden hacer más sencillo. Entonces, si i, o sea, el índice que estamos evaluando, es igual a punto length menos 1, o sea, si está en la última posición del arreglo y la posición es diferente de 0, si hay algún elemento diferente de 0, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer arreglo más i, o sea, el arreglo más igual, simplemente el elemento en el que estamos evaluando. Ya ahorita cuando lo vean si no entienden de pronto, ahorita cuando lo vean ya en práctica se ve un poquito mejor. Me quedó mal escrito, por eso me está marcando. Y si no es el último elemento, pues simplemente vamos a hacer. Si el elemento es diferente de 0, porque recuerden que si es un 0 no lo tenemos que imprimir, porque es como si estuviera vacío. Diferente de 0. Vamos a hacer arreglo más igual. Recuerden que el más igual concatena. Entonces el elemento a en i que estamos evaluando más una coma y un espacio. ¿Para qué? Para que el siguiente elemento que aparezca que concatenemos pues tenga un espacio y una coma para que no se vea tan feo. Esto, como les digo, son temas meramente estéticos. No es necesario ponerlos así. Si quieren hacerlo un poquito, o sea, si no se quieren preocupar por eso y que quede simplemente funcionando a pesar de cómo se ve, ya les voy a mostrar el método en pantalla cómo sería también.
mucho más sencillo, pues tiene una comprobación menos, pero de pronto es más entendible en un principio. Y ya de esta manera, ¿qué pasó aquí? Arreglo, esto es en A, esto es A, no es arreglo, sino que es A. Listo. Ya cuando termine todo este for, cuando termine este ciclo, significa que ya va a haber acabado el arreglo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Al arreglo le voy a sumar esto, un espacio y cerrar la llave. La llave que abrimos acá, la vamos a cerrar acá. Esto, como les digo, simplemente cosa un poquito más, más visual. Igualmente todo esto se lo pueden, y aquí le ponemos retornar, arreglo. Todo esto se lo pueden ahorrar si utilizan este método. Arrays, toString. Aquí no deja porque está fuera de un método. Entonces, arrays, punto toString y le pasan un arreglo. En este caso, arreglo original. Esto que estamos viendo aquí, pues hace la verdad exactamente lo mismo que todo este método. Yo lo estoy, solo que lo hace sin estos cositos. Entonces yo simplemente lo estoy poniendo por temas visuales y para implementarlo. Pero pueden hacer esto y es exactamente lo mismo. Se ahorran todo un método sin ningún problema. Sino que yo decidí implementarlo. Con eso tenemos el punto C. Ya el arreglo imprime. Podemos pasar al punto D, que es imprimir el arreglo, pero invertido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este método va a ser igualito. Es lo mismo, es que va a imprimirlo, solo que invertido. Entonces, podemos copiar y pegar. Y aquí le podemos agregar invertido. ¿No? Y simplemente lo que tenemos que hacer ahora es... Este método es básicamente lo mismo con algunas diferencias. ¿Qué diferencias? Que ahora no vamos a preguntar si el primer elemento es cero. ¿Por qué? Porque el primer elemento puede ser cero y no significa que esté vacío el arreglo. Simplemente no lo vamos a contar. Porque si el arreglo tiene 1, 2, 3, 4 y el resto de posiciones son ceros, la última posición va a ser cero y eso no implica que esté vacío. Entonces, vamos a hacer el arreglo acá, el arreglo A le vamos a poner arreglo A revertido. Simplemente para que se vea un poquito mejor. Vamos a irnos derecho a esta evaluación. Quitamos ese coso, tenemos el for. Sí, esto la verdad es exactamente igual. Le evaluamos si no es el último, bla, bla, bla. Y si el A es diferente de cero, lo concatenamos a la regla. Es exactamente lo mismo que este método. Yo simplemente pues eliminé esta condición. Ya van a ver por qué. ¿Esto qué nos va a hacer? Nos va a imprimir el arreglo que está invertido. Pero ¿qué tenemos que hacer antes de imprimirlo? Pues invertirlo. Se puede hacer con el collection, con el método que utilizamos hace un ratico. Pero yo lo voy a decidir implementarlo para que sea un poquito más claro, ¿no? Vamos a implementar el método public. ¿Por qué? Porque nos va a retornar el arreglo revertido. Revertir arreglo. Va a recibir un arreglo. ¿Y qué va a hacer? For, que recorra todo el arreglo. Pero no va a ir todo el arreglo, sino que va a ir simplemente hasta la mitad. ¿Por qué? Porque cada que entre una posición va a cambiar la primera por la última, la segunda por la penúltima y así. Entonces no tiene que recorrerlo todo, sino que solo hasta la mitad para que los cambie todos. ¿Cómo obtenemos esto? A.len dividido para que vaya solo hasta la mitad. Y el I más. Vamos a crear un elemento int, lo vamos a llamar como temporal y le vamos a asignar el valor que estamos evaluando. ¿No? Entonces, digamos que el primer elemento va a ser este. Ahora, a la posición que estamos evaluando, digamos, a la posición del primer elemento, le vamos a asignar pues la posición, la última. A.len menos 1 menos i. ¿Por qué? Porque, o si no, simplemente va a ir siempre al último. Entonces necesitamos que le vaya restando cada posición que aumenta. Cuando esto sea 1, pues ya no va a ir al primero, sino que va a ir al penúltimo. Cuando esto sea 2, al antepenúltimo, y así sucede. ¿No? Y A
o sea, la que acabamos de intercambiar, el a.len menos u menos i, le vamos a asignar el valor que habíamos puesto como un temporal. Ya con esto, este método simple nos retorna, pues estas tres líneas ya nos invierten el arreglo. Simplemente tenemos que retornarlo. Return A. Ya tenemos el revertir arreglo y el imprimir el arreglo revertido. Con esto tenemos el punto C, y A, B, C, D. Solo nos quedaría faltando el punto E, que es el punto ordenar y revertir, ¿no? Tenemos que ordenar el arreglo e imprimirlo ordenado, pero después de eso dejar el arreglo A como estaba en su estado original. Vamos a ver cómo lo hice yo. Ordenar y revertir. Y lo hacemos. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ver si está vacío. Que si ya está vacío no hay necesidad de hacer nada. Si el arreglo A en 0 es igual a 0, que saque un error. Paint, dialog, problema con un null, que diga, pues el arreglo está vacío. Vacío. Paint. Y no está vacío, ahora sí vamos a ordenarlo, revertirlo. Dice que tenemos que ordenar el arreglo y imprimirlo y por último dejarlo en su estado original. Vamos a hacerlo, listo. Creamos otro arreglo. Int original. Y le vamos a asignar el arreglo A. Arreglo A.clone. ¿Esto qué hace? Copiar un arreglo dentro de otro. Entonces ya tenemos dos arreglos que son iguales. Ahora lo vamos a ordenar de manera muy simple, con el método que tenemos. Arrays.sort arreglo A. ¿No? Ahora vamos a sacar un JOption Paint que diga esto va a decir arreglo ordenado, arreglo A, y la vamos a concatenar, pues ya vamos a llamar el método de imprimir arreglo que ya tenemos. Imprimir arreglo y le pasamos arreglo A. Esto lo imprime el método ordenado. Ya lo imprimimos, ahora qué tenemos que hacer, dejarlo como estaba en su estado original. Recuerden que el arreglo en estado original lo tenemos aquí en esta variable original. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Arreglo A es igual a original, clone. Esto no. Para, pues un poquito, esto es un extra. Vamos a poner otra impresión. Dialog, null, arreglo original, para que se vea pues la diferencia de lo que se hizo, más, e imprimir arreglo otra vez, arreglo A. ¿Listo? Ya con esto nos quedan todos los puntos hechos. Ahora vamos a unir todo esto pues en el menú, que nos falta básicamente. La A ya lo tenemos. B ya sabemos que es ingresar un dato, ¿no? Entonces necesitamos pedirle al usuario el int. Int x le podemos poner el número para que sea un poquito más explicativo. Ya sabemos, integer.parse, lo mismo que hicimos en el punto A, transformar el string que nos van a dar en un número. Y le vamos a dar JOption Paint, Show Input Dialog, y el mensaje, pues, por favor, escriba el número, escriba el arreglo, cuenta que la advertencia que le damos al usuario. Cuando ya tengamos ese número, vamos a hacer, llamamos al método, ingresar dato en arreglo con el número. Listo, ya con eso debería quedar funcionando el punto B. Punto C, que es simplemente imprime. Recordamos que el método de imprimir arreglo nos retorna un string con todo el arreglo guardado. Entonces aquí simplemente en el menú hay que escribir un JOption Paint, porque está bien, JOption Paint, dialog, y aquí vamos a llamar el método imprimir.
Le vamos a pasar simplemente el arreglo A. Eso termina el punto C. Ahora el punto D va a ser exactamente lo mismo. Paint. Dialog. Null. Y aquí vamos a llamar imprimir arreglo invertido. Bueno, invertido. ¿Y qué le vamos a pasar? No le podemos pasar el mismo arreglo A, porque ese arreglo no está invertido. Le vamos a llamar, dentro de esto vamos a llamar el método que hicimos ya, que es revertir arreglo. Y le pasamos el arreglo A. ¿Listo? Entonces, ¿qué está haciendo esto? Coge el arreglo A original, lo revierte y por último lo imprime. Y el punto E, que es ordenar y revertir, simplemente hay que llamarlo porque recuerden que este método de ordenar y revertir, pues él ya saca sus JOption Paint por sí mismo. Entonces ya con esto, pues tenemos todo el punto 1. Voy a hacer los casos de prueba para que revisemos que esté bien.